Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oiga el verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Padre amado, esta mañana. Gracias por cada uno, Señor, de los que estamos reunidos. Gracias por habernos traído, Señor. Creemos que todo el mérito es para ti, Señor, por habernos traído esta mañana, para hablarnos, para confrontarnos, para enseñarnos, Señor, tu bendita palabra. Dios amado, te ruego que nuestros oídos espirituales sean abiertos y que podamos recibir tu bendita palabra con mansedumbre, para que seamos transformados en nuestra manera de pensar y de vivir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leo el verso 17 nada más, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Continuamos esta semana aprendiendo acerca de lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. Es muy importante que nosotros podamos conocer acerca de los reformadores, acerca de lo que ellos enseñaron. Obviamente no hablamos de nuevas doctrinas, sino que hablamos de las doctrinas que fueron predicadas por los apóstoles, pero que fueron olvidadas, pero que fueron tergiversadas y aparte de eso, muchos dogmas que fueron añadidos a la palabra del Señor. Este monje llamado Martín Lutero, hace un poco más de 500 años, según la historia, clavó lo que se conoce como las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Estas tesis son declaraciones públicas hechas contra el pecado de la Iglesia romana y sus dirigentes. El objetivo de estas tesis eran ser probadas en base a las Sagradas Escrituras. Era enseñar que para nosotros la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad, que no podemos nosotros ser guiados por pensamientos humanos, por dogmas de hombres, sino solamente por medio de la palabra del Señor. Amén. Por la palabra del Señor. La palabra reforma significa dar una nueva forma. Este era un intento por volver al origen de la fe en su vivencia, de volver a la palabra de Dios, de volver a lo que vemos nosotros a partir de Hechos capítulo 2, una iglesia apasionada por el Señor, predicando el evangelio de Cristo, predicando la palabra de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la palabra del Señor. Eso es lo que se perseguía con esta reforma. Un intento de enderezar la senda desviada de la iglesia de ese momento y volverla a la verdad de la palabra de Dios. La iglesia de ese tiempo estaba totalmente desviada de la verdad. Su autoridad no era Cristo, sino el Papa. Eran más importantes las tradiciones de los hombres que la palabra del Señor, sus sacerdotes inmorales, la venta de reliquias y de indulgencias. Era una cosa terrible y eso le causaba mucho dolor en el corazón de Martín Lutero. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo estaba en una ciudad en Atenas, dice que su corazón se dolía al ver la idolatría de ese pueblo. Y vemos a Lutero con dolor en su corazón al ver cómo se había rebajado el evangelio de Cristo y se enseñaban que alguien podía ser salvo por medio de indulgencias. Es más, habían personas que eran especialistas en vender indulgencias. Uno de los más famosos según la historia fue un hombre llamado Johann Tetzel. Yo sé que algunos han escuchado hablar acerca de él. Este hombre en sus ventas, él decía, las almas de sus familiares están clamando desde el purgatorio.
Porque se inventó un dogma conocido como el purgatorio, que es una herejía que nosotros no encontramos en las Escrituras. Y el purgatorio es un lugar donde algunas personas que no morían en una gracia completa pasaban por ese lugar para purgar sus pecados. No tiene ningún fundamento en las Escrituras. Por eso es que recuerde que hemos aprendido que para nosotros, si no está en las Escrituras, no existe, no importa quién lo dice, porque solamente la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, solamente la palabra de Dios. Entonces este hombre decía, en el mismo momento que usted echa su moneda en el cofre, el alma de su familiar sale del purgatorio. Y se vendían indulgencias para hacer pagos por los pecados y una gran cantidad de cosas que se enseñaban que no tenían ningún fundamento en las Escrituras. Entonces, aquí Lutero tenía una gran preocupación. Y la preocupación de Lutero es que las personas pensaran que se podía pagar con dinero por causa de los pecados cometidos. Y entonces pensaran que no era necesario que se arrepintiesen de sus pecados para poder ser salvos. Porque recuerde que la predicación del Evangelio es arrepentíos y creed en el Evangelio. Siempre el llamado de los predicadores, el llamado de Juan el Bautista, el llamado del Señor Jesús, el llamado de los apóstoles siempre fue un llamado al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de pensamiento. Eso significa la palabra arrepentimiento. Sin embargo, se enseñaba que por medio de las indulgencias alguien podía ser salvo, lo que nosotros entendemos que es una herejía porque no está en la Biblia. Amén. Si no hay arrepentimiento, una persona no puede ser salva. Aparte de eso, había muchas reliquias. Se exhibía en Roma un cráneo que se decía que era de Juan el Bautista. También se exhibían huesos de los apóstoles. En España se dice que habían 18 tumbas que pertenecían a los 12 apóstoles. Esa es una matemática bien extraña. Habían 18 tumbas que pertenecían a 12 apóstoles. Trozos de madera que se decía que pertenecían a la cruz de Cristo, fragmentos de la corona de espinas de Jesús. Es más, yo les he comentado en el primer servicio que quizá algunos se acuerdan que estaba viendo un programa en la televisión de estos de Pare de Sufrir. Estaban vendiendo astillas de la cruz de Cristo. Y yo dije, ¿cómo harían para arrancarlas? ¿Y dónde está? Y la gente iba y compraba las astillas de la cruz de Cristo. Y les traían agua del Jordán y era de la llave. La gente paga por el agua del Jordán. O sea, porque los seres humanos en nuestro desconocimiento de Dios, ese es el gran problema, que tenemos un gran desconocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia dice que debemos de meditar en su palabra porque el mismo Señor dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Debemos de ser humildes y reconocer que necesitamos crecer en el conocimiento del Señor porque muchas veces somos engañados. Entonces la gente pagaba por ver estas reliquias y los veneraban y con ellos hacían méritos para su salvación personal. Cuando la Biblia enseña claramente que la salvación de los seres humanos es solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero eso es algo que también vemos hoy en día. Por ejemplo, quizá no hablamos de salvación, pero hoy se enseña, si usted quiere que sus hijos salgan de las drogas, entonces traiga un pacto de $50, un pacto de $100, y su hijo va a salir de las drogas, y este hombre de Dios que está aquí va a orar por esa boleta, y todas esas cosas que escuchamos hoy en día. Necesitamos una reforma también nosotros. Amén. Si no está en la Escritura, no existe. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo lo que recibimos del Señor es de pura gracia. No se cobra por nada. El Señor no cobra por absolutamente nada. Amén. Todo lo da de pura gracia. Amén, hermanos. Escuchamos hablar mucho acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿De qué fuimos salvos por la obra de Cristo en la cruz? ¿Por qué razón Dios mismo se hizo hombre, se encarnó y padeció la muerte de cruz? ¿Por qué se hizo maldito? Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. ¿Cuál es la razón de que el Señor nos salvó? Oiga lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14.
Y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Recuerda que la palabra muerte significa separación. Estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y dice además, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice la Biblia desde el comienzo de la creación que Dios le dijo a Adán: el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y Adán pecó y murió. Espiritualmente fue separado de Dios, fue echado del huerto de Dios. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, es una separación eterna de Dios en el infierno, no en el purgatorio. Solo hay dos lugares que la Biblia enseña: el cielo y el infierno. Lo que pasa es que muy poco escuchamos a veces hablar del infierno. Sin embargo, si nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que nadie enseñó más acerca del infierno que Cristo. Nadie. O sea, el Señor era un predicador que enseñaba constantemente del infierno. El Señor dijo: ustedes no le teman a aquel que puede matar el cuerpo, pero solamente eso puede hacer. Ustedes ténganle temor a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. A ese digo, sí, ténganle temor. O sea que hay que temer al Señor. Amén. Por lo tanto, por causa de nuestro pecado estábamos separados de Dios y nuestro destino era el infierno al morir y el lago de fuego al final. ¿Sabe qué dice la Biblia en Apocalipsis? Dice: todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ha leído eso en la Biblia? No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Lo dice la palabra de Dios. El problema es que el cristiano dice: yo no leo Apocalipsis porque me da miedo. ¿Por qué le da miedo? Si Apocalipsis habla de la consumación del plan de Dios, de la victoria de Cristo, nosotros ya sabemos cómo termina todo. Amén. Voy a leer estos mismos versículos de la palabra de Dios para todos. Dice: ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados, pero Dios les dio vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. ¿Cuánto? Dice el verso 14: teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. O sea que la muerte que nosotros debemos de sufrir eternamente, la sufrió Cristo en la cruz. Él murió por nosotros para que nosotros ya no estemos bajo condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Por eso es que ninguna doctrina es más importante para la teología evangélica que la doctrina de la justificación solamente por la fe. Martín Lutero decía, y con razón, que la iglesia se establece o se derrumba por medio de esta doctrina. Entendamos algo muy importante. La Biblia claramente enseña, en Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que la manera que nosotros somos salvos es por medio de la fe. Pero esa fe la recibimos por gracia. La gracia dice, ¿qué es la gracia? Que me den algo que yo no me merezco. Y yo no merezco la fe para creer que Dios levantó entre los muertos a Cristo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice después? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. O sea, ¿qué es lo que hace que yo sea salvo? Creer en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pero ¿cómo es que nosotros creemos eso? Nosotros nunca, bueno, no sé si alguno aquí puede decir, no, yo vi a Jesús, hermano, yo vi a Jesús. El apóstol Pablo dice que el Señor se le apareció a él y a 500 hermanos más. Pero no sé si alguno de ustedes dice, yo tuve una experiencia y pude ver a Jesús. Yo nunca he visto a Jesús. Pero sí creo en su muerte y creo en su resurrección. ¿Y sabe por qué lo creo? Por medio de la fe. Porque el Señor me dio esa fe de pura gracia para yo creer que Dios levantó a Cristo de entre los muertos.